Es un gusto estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra del Señor. Eso es lo que dicen siempre los predicadores. Es un gusto estar con ustedes. Y sí, en realidad es un gusto. Es un gusto estar aquí y una responsabilidad el poder compartir con ustedes este tiempo especial. Hoy cerramos el ciclo, una parte del ciclo de toda la vida del pueblo de Israel, y capítulo 33 del libro de Deuteronomio, donde fue leída parte de lo que esta mañana vamos a compartir. Te damos gracias, Señor, de haber nacido en un lugar como este. Nadie pidió haber nacido aquí. Te damos gracias por ponernos en esta parte del mundo. Gracias por Bolivia, por este mes y ahora con tantos problemas en nuestro país. Señor, queremos ser personas que puedan influenciar, que puedan contagiar en otros tu amor, Señor. Gracias esta mañana y queremos que tú hables a nuestros corazones de manera especial a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, chicos. Lo vamos a tener al final con algo más a ellos. Y hoy tendría que ver con esto, con la bendición que un líder da, el líder de en este caso un pueblo, una nación como era Moisés, capítulo 33, así como leía esta mañana, hace un momento atrás, nuestro hermano Kevin. Es parte de lo que nosotros debemos considerar varias cosas aquí. ¿Usted se acuerda o ha escuchado hablar de Rockefeller, John Rockefeller? Bueno, la familia Rockefeller, ¿no? Cantábamos de Bolivia y muchos le echan la culpa de la guerra del Chaco, por ejemplo, a la famosa Standard Oil, sí, así dicen los libros, que una de las razones por la cual hubo la guerra del Chaco, los años 30 al 35 más o menos, con todo el problema bélico con el Paraguay y todo lo que implica o lo que marcó la época para Bolivia de la Standard Oil, y se señala a ellos como los artífices, digamos, detrás de bambalinas, detrás de cortinas de la guerra del Chaco. Ahora, la Standard Oil tenía un dueño que se llamaba Rockefeller. Ellos eran los dueños. En realidad empieza con una empresa cafetera, acopilando café y distribuyendo en los Estados Unidos, y así varias empresas, y obviamente entran en el negocio del petróleo, que hasta el día de hoy esa familia continúa. Pero para que relacionemos Rockefeller, Standard Oil, una historia muy complicada para Bolivia, básicamente en el tema de la guerra del Chaco y el tema del petróleo. Pero ¿por qué menciono a Rockefeller? Porque cuando muere este magnate, este hombre rico, de repente por años y siglos, ya más de un siglo, la familia es la más adinerada del mundo de repente, ¿no? No vamos a decir cuántas cifras de dinero tienen, pero cuando él muere, su administrador, su albacea, su mayordomo, aquel que tenía los 7 candados, las 7 llaves de los candados, los periodistas empiezan a buscar y le dice, a preguntarle, ¿cuánto es lo que dejó? ¿Cuánto dejó Rockefeller de toda la fortuna? Y el albacea, el administrador, dijo todo. Lo dejó todo, no se pudo llevar nada. Murió, hicieron toda una celebración, toda una despedida a este gran hombre. Y le preguntaban, ¿cuánto dejó de fortuna? Y el hombre muy sabio dijo, lo dejó todo. No se llevó nada. Y en el tema del liderazgo, yo no voy a entrar en los conceptos, porque hay varios conceptos. Uno puede leer 5 claves de un líder, y 8 claves, y así, una serie de como si fuera y no es que esté mal, como si fuera una fórmula, así debemos hacer o así nos debemos conducir. Y no está mal, está muy bien, pero hoy no voy a entrar en esos conceptos de liderazgo propiamente dicho. Lo que tenemos aquí en la palabra es un líder que va a terminar, está justo ya en el ocaso de su vida. En realidad, la Biblia relata como su última despedida, y la despedida tiene que ver con bendición. Está bendiciendo al pueblo, está junto a
a todas las personas que habían andado con él durante el desierto, durante muchos años, durante todo el tiempo. Habían pasado cosas penurrias, habían visto la mano de Dios y ya él se despedía. Sabía que no podía entrar a la tierra prometida. Dios se lo había dicho. Y sabe, hoy Moisés nos tiene que enseñar. Y Moisés y otros más nos tienen que enseñar. Y usted dice, hermano Teddy, yo no soy líder, es más, no tengo ningún ministerio. Y normalmente cuando hablamos de liderazgo, asociamos o soy un gerente de una empresa o soy líder de un ministerio. De música, hemos visto a Luis Miguel, a José Miguel ahora esta mañana anunciándonos algo, estaba liderando el tema de un púlpito acá. Don Fermín lo explicó muy bien. Esto nos queda, claro, uno no se puede mover mucho acá porque puede tener problemas, hay una tarima acá más abajo. En fin, pero cada uno de nosotros en su momento va a tener que liderar. Y cuando hablamos de liderazgo otra vez, no solo usted tiene que pensar en que, yo no estoy haciendo nada en particular en la iglesia, no tengo un grupo en especial que tengo que jalar o liderar, pero el concepto de la Biblia, o el concepto en realidad, el espíritu de esto es cómo yo en mi lugar puedo influenciar con el resto. Leamos entonces capítulo 33, solo algunos detalles allá. Versículo 1 de capítulo 33 de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Antes que muriese. Es la bendición de Moisés a los hijos de Israel. Había liderado más o menos, era como unos 2 millones de personas. Un poco más, un poco menos. Y él se va a despedir. Antes de todo lo que, parte de esto Kevin nos estaba leyendo, les había dado una buena retagilada, como dice mi madre, ¿no? Les había dicho sus 4 verdades al pueblo de Israel. Y les había dicho de que ellos no podían volver atrás. Y que Dios había levantado, había guiado al pueblo de Israel con mano fuerte. Moisés, como todos los líderes carnales, humanos, de carne y hueso como usted y yo, tienen sus momentos complicados, tienen sus oscuros y tienen sus claros también. Moisés también los tuvo. Y no va a haber ninguna disculpa porque se lo digamos o no en ese sentido, pero cuando hablamos de liderazgo, hablamos también de meter pata. ¿Sí? Y otra vez, nos vamos a desconectar. Si usted no lidera algún ministerio de la iglesia, está bien. Pero si usted lidera su casa, usted lidera hasta compañeros de trabajo, usted lidera, debería ser una referente, debería influenciar. Y cuando hablamos de liderazgo, eso sí queremos quedar claro. Es aquella persona que ejerce influencia sobre los demás. Si no, no hay forma de no hacerlo. Y puede hacerlo, claro, positivamente y negativamente. Hoy vamos a hablar de una influencia positiva. Entonces Moisés reunió a la gente y ya les había dado su buena retagilada, sus 4 verdades. Y va a decir al final que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me gusta una de las cosas que él estaba diciendo al pueblo de Israel, las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo los había sacado de la tierra de Egipto y cómo los había conducido hasta en la misma lugar. Ya estaban para tomar la tierra por heredad. Aquello que Dios les había prometido, llegaban a la tierra prometida y Moisés iba a entregar el mando a otra persona. Ahora, ¿por qué debemos ser recordados? ¿Por qué cree usted que debemos ser recordados? Un día cuando sus hijos, cuando tengan que, es muy triste lo que voy a decir, pero un día cuando pasemos a la presencia de Dios, ¿por qué quiere que los recordemos? ¿Cuáles son los detalles que quisiéramos que la gente nos recuerda? Y nosotros vamos a tener clara la idea en el momento de que nosotros veamos nuestro andar con el Señor. ¿Cómo quiere que nos recuerden? Y en realidad, Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas que nosotros día a día podemos cometer,
quisieran, seguro, nuestra gente, los que están con nosotros, en este caso nuestra familia, por ejemplo, quisiera ver nuestra fidelidad. Si una de las cosas que nosotros vamos a recordar o que quisiera que la gente recuerde de nosotros es esto, de ser fieles al Señor. Moisés no había terminado todas sus funciones con los hijos de Israel. Por eso es que ahora toma el tiempo y también va a hablar a ellos sobre, en esta despedida que él hacía, sobre lo que Dios había hecho y quería bendecirles a ellos. Pongamos nuestros dedos ahí y vamos a ir un poquito más atrás. Y vamos a poner en Génesis capítulo 3. En realidad, Génesis capítulo 5. Entonces, una persona que lidera, usted que está al tanto, que está al mando de su casa, las mamás y los papás, que son los líderes de la casa. Así la Biblia nos dice que el varón es la cabeza de la casa, ¿no? Así como Cristo es la cabeza del varón, pues el varón es el que lidera la casa. Ese es un concepto que no va a entrar a hablar de familia, en concepto de familia propiamente dicho, pero queremos que quede muy claro, porque quiero un poquito traspolar el tema del liderazgo en función de un grupo social o de una iglesia en particular. Pero lo que esta mañana quisiera que quedemos muy claro es que liderar tiene que ver con la tarea que Dios le ha dado a usted. Y uno de los conceptos claros que tenemos que tener es que yo debo influenciar en los demás. Porque si no hay la influencia en ellos, no cumplo el papel de líder. Mire lo que dice capítulo 5. Génesis capítulo 5. Vea conmigo. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de que vivió Adán, 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Vivió Set después de que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Vivió Cainán después de que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalael después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 195 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. ¿Cuál es la característica? Liderazgo. Pero mire el tipo de liderazgo. Hemos leído que nació, creció, se reprodujo y murió. Nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es toda la historia que tenemos aquí. Excepto un texto, el versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció.
porque le llevó Dios. Enoc marca la diferencia de todas sus generaciones, porque a diferencia del resto, ¿qué hizo Enoc? Influyó, caminó con Dios y Dios le llevó. Si hay una tumba en el mundo, una de varias que dice la Biblia, es la de Enoc. No hay, Dios se lo llevó. ¿Y cuál es la característica de Enoc? Caminar con Él, así de simple. Pareciera que para ver cosas extraordinarias en nuestras vidas tendríamos que hacer no sé qué cosa, pero Enoc, la Biblia nos lo simplifica así de simple. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y él marca la diferencia de su generación, porque ¿qué hace su generación? Así, nace, crece, se reproduce y muere. Y venía otro, nació, creció, se reprodujo y murió. Veamos un poquito a Enoc. Enoc dice en la Biblia que engendró a un señor que se llamó Matusalén, que es el hombre más viejo, ¿no? Matusalén engendró a un señor que se llama Lamec. Y Lamec engendró a un gran hombre de Dios que se llamó Noé. Usted se acuerda de Noé y el diluvio, ¿sí? Entonces uno dice, claro, mucho Noé, un hombre que le creyó a Dios y que estando en condiciones muy complicadas, es más, por ejemplo, Dios le dijo a Noé, y vamos a verlo un poquito porque tenemos que leerlo un poquito a lo que es Noé, un poquito más adelante. Capítulo 6 de Génesis dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un lado, a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de todas las especies, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según sus especies, de las bestias según sus especies, y todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacenarás y servirás de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Habíamos hablado de Enoc. Enoc tenía un hijo que se llamaba Matusalén. Y su abuelo, vamos a ver a Noé, un gran hombre como habíamos hablado ahí. El papá de Noé se llamaba Lamec, ¿sí? El abuelo de Noé se llamaba Matusalén, ¿sí? En ese orden. Y el bisabuelo de Noé, ¿cómo se llamaba? Enoc. Claro, semejante parientazo. ¿Cómo no iba a salir Noé? Pues no, bueno. Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó, y claro, Noé no iba a salir menos. Ahora, veamos 2 cositas nada más. Una de ellas, ¿cómo puedo yo influenciar en el resto? Mire las generaciones que vienen. A mí me encanta ver. Hoy hemos orado y agradecido al Señor por 5 años de matrimonio de José Miguel y Giovanna. Me encanta ver a su pequeño recitándolo de memoria, todo medio cruzadito ahí, el Salmo 23. Cuando ellos van a crecer, influenciados por su padre y lo demás, cuando veamos a ellos estar involucrados
y formando hogares y teniendo una vida de familia que ama y siga al Señor, va a decir, claro, de sus padres aman al Señor. Si sus padres les enseñan, ¿cómo no? Pues ese pelado no va a ser bueno, pues, ¿no? Claro, seguro, pues. Con todas las salvedades, con todos los problemas. Porque si uno le pregunta a José Miguel y a Giovanna, perdón que vamos a tomarla a ellos, si hay problemas, claro, no es una taza de leche. Seguro que hay dificultades y oramos para que el Señor, ese matrimonio y todos los matrimonios puedan ser conducidos y guiados por el Señor. Pero lo que me voy es que, ¿cómo nosotros podemos influenciar? ¿Cómo podemos ser de bendición para otros y ser esos líderes que influyen, que bendicen a otros, que son modelos de vida? Enoc era un modelo de vida que podía influenciar. Noé no es una casualidad entonces. Entonces cuando leemos en capítulo 6 de Génesis, y Dios le dice esta orden a Moisés, a Noé, rarísima. Nosotros podemos tener el concepto de barcos, porque los conocemos y lo hemos visto por los que no los han visto en vivo y en directo, los que han visto en el mar y las películas, lo demás, conocemos el concepto de barco. Pero aquí no había tal cosa. Y en el lugar donde estaba Noé específicamente, Dios le dijo, va a llover, va a caer agua, se va a inundar todo. Y tienes que hacerte, mire este armastrote que van a hacer. Tenía más o menos como 135 metros de largo, 22 y medio más o menos de ancho por 13 y medio más o menos de alto. Mire ese armastrote. Y dice, ahí vas a subir con tu familia y vas a subir animales de según su especie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el detalle en todo esto? Mire lo que es al final. Y lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Creyó a Dios. Entonces, otra de las cosas que el líder debe considerar en esto, sabe quién, de dónde vienen las órdenes. Si hay alguien que nosotros vamos a liderar, es que ellos sepan que lo que nosotros les decimos tiene autoridad. No solo por lo que nosotros les decimos, sino por las referencias que vienen de nosotros. Nuestros hijos van a seguirnos. Nuestros hijos van a ser modelos. Vamos a ser modelos de ellos en la medida de que nosotros reflejemos el modelo de alguien más grande. En este caso, Dios. Dice que Moisés lo hizo a rajatabla. Y en el libro de Hebreos, que no vamos a ir por allá, ¿qué fue? Dice que 150 años, no fueron meses, 150 años tardó la construcción. Harto. Yo me imagino que los vecinos se le hacían la burla de Noé. ¿Y cuándo le va a llegar agüita a tu barco? O no sé qué otra cosa le dirían a Noé. Hasta que llegó el momento de ese armastrote de 135 metros más o menos de largo, 22.5 más o menos de ancho y 13 metros de alto. Llegó el momento donde Dios dijo, ya, suficiente. Y Dios castigó a la tierra. ¿Y qué hizo? Noé convenció a sus hijos y a las mujeres de sus hijos y metió allá. Y no solo que le dijo hay que entrar en el barco, sino que seguro que ellos ayudaron a meter los animales y además no solo era meter los animales, había que meter provisiones, porque iban a estar muchos días flotando. Eso es influenciar. Pero es influenciar a través de conocer de dónde viene la orden. Entonces yo voy a influenciar en mis hijos, voy a influenciar en los demás porque tengo una autoridad que influencia primero en mí. Moisés, no, en este caso, Noé, no fue por orden propia. Él fue por la mano de Dios. Veamos un poquito más adelante. Josué capítulo 24. Perdón, capítulo 14 de Josué. Josué capítulo 24 entonces. Versículo 14.
Hemos visto a Moisés en capítulo 33 de Deuteronomio, y él se estaba despidiendo y bendiciendo al pueblo. Ahí está toda la línea de la bendición que Moisés va a decirle al pueblo. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le peló, porque se pasó de la medida, porque Dios le dijo que no lo hiciera y lo hizo, y no hay forma de cómo salvarse de lo que Dios le había establecido. Y Dios le dijo, no vas a meter al pueblo de Israel. Habían andado por el desierto con ellos durante tanto tiempo, y justo al umbral de la puerta va a tener que quedarse. Y va a tomar su mando Josué, era su segundo, era su ayuco, era la persona que estaba junto con él durante todo el tiempo. Y Josué, ya muy viejito, entró, metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, y mire lo que está al final de sus días. Veamos lo que dice Josué al final de sus días. Capítulo 24 de Josué, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondiendo dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho entrar, ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por todo donde hemos andado, y en todos los pueblos por donde los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante, y comienza a contar la historia. Y el pueblo dice, no lo vamos a dejar. Pero Josué le plantea, le dice, señores, ya ustedes tienen que decidir. Pero yo soy el ejemplo de ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo dice, no, nunca nos vamos a dejar a Jehová Dios. Pero veamos un poquito más adelante. Entonces, el libro de Jueces y todos los jueces que vienen de allá fue a razón de que el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. Pero veamos a Josué. Él, con todo el gusto, llevó hasta el pueblo allá, les dio todas las instrucciones, y ellos dijeron, no nos vamos a apartar del Señor. No, ni nunca acontezca que nosotros lo dejemos. Pero no pasó mucho tiempo y el pueblo volvió a los viejos caminos, a las viejas andadas. Y ahí es cuando Dios va a reprenderlos fuerte, y así sucesivamente. Toda la historia del pueblo de Israel es un peregrinar terrible de la mano fuera de Dios, y cómo Dios los reprendió y volvían otra vez a los caminos y volvían otra vez a caer, y así sucesivamente. Ahora, habíamos dicho de que una de las cosas en el liderazgo es que tengo que influenciar en el resto. Y la otra cosa es que debo saber de dónde viene la orden que bien me da. Que como líder debo respaldar quién es mi referente. Mis hijos deben saber de que yo amo al Señor, de que yo sigo los caminos del Señor. Y ellos van a ser, mis compañeros de trabajo y la gente que está alrededor de nuestro, debe saber de cómo nosotros nos conducimos. Te damos gracias, Padre. Gracias en esta mañana. Porque no porque yo sea primera guitarra soy el líder. Soy líder porque tú me pusiste en ese lugar. Soy cabeza de mi familia porque así es la instrucción que tú diste. Que tú eres mi cabeza. Yo soy cabeza de mi familia. Padre, pero yo reconozco que no estoy influenciando, que no soy un modelo de vida para mis hijos. He descuidado la autoridad tuya, Señor. Que mi vida no refleja las cosas tuyas.
Padre, cómo quisiera que mi familia se escuchara una música bonita como esta. Que la guitarra, que la percusión, que la primera y la segunda guitarra, que lo uno y lo otro se conjuncionan, que se puede escuchar bonito. Señor, hemos aprendido de Moisés, se despedía de su familia, de sus siervos, de la gente que estaba, les había servido durante muchos años y estaba diciendo que Dios les bendiga, que Dios les bendiga cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Hemos visto a Enoc, mientras sus generaciones hacían cualquier cosa, él caminó contigo, Señor, y fue una fuerte influencia para la gente de su tiempo. Señor, nuestras familias necesitan que nosotros como líderes de casa, papá y mamá, podamos influenciar a nuestros hijos, que seamos modelos de vida, que podamos generar confianza en ellos, en andar contigo, que nosotros podamos enseñarles a ellos de tus caminos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.